Hay momentos en los que la vida cambia sin avisar. Una enfermedad aparece, una noticia inesperada llega, una amenaza se acerca y de pronto el corazón comienza a preguntarse, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Para comprender la respuesta de Isaías 40, primero debemos mirar lo que ocurrió antes. En Isaías 38 encontramos al rey Ezequías enfrentándose a una noticia que nadie quiere recibir. Debía preparar su vida porque sus días estaban llegando a su fin. Ezequías lloró, clamó y pidió a Dios misericordia. Su reacción revela algo profundamente humano. Nos aferramos a esta vida porque conocemos lo que tenemos aquí, pero muchas veces olvidamos lo que Dios ha prometido a quienes permanecen en Cristo. Para el creyente la muerte no tiene la última palabra. La Escritura la presenta como un descanso en espera de la resurrección. Nuestra esperanza no está en vivir eternamente en este mundo, sino en Cristo, quien venció la muerte y prometió vida a quienes confían en Él. Por eso nuestra paz no depende de cuántos años tengamos por delante. Depende de saber en manos de quién está nuestra vida. Ezequías pidió vivir y Dios le concedió 15 años más. Su recuperación fue tan extraordinaria que la noticia llegó a otras naciones. Incluso el rey de Babilonia quiso conocer lo ocurrido. Aquella visita podía haberse convertido en una oportunidad para glorificar a Dios. Ezequías podía haber dicho: el Señor tuvo misericordia de mí. Él me levantó cuando parecía que todo había terminado, pero hizo algo diferente. En lugar de mostrar la grandeza de Dios, mostró la grandeza de sus riquezas. Abrió sus tesoros, mostró el oro, mostró la plata, mostró todo aquello que poseía y sin darse cuenta despertó la codicia de quien más tarde se convertiría en enemigo. Isaías entonces le anunció una consecuencia dolorosa: Babilonia volvería y aquello que Ezequías había exhibido terminaría siendo llevado lejos. Aquí aparece una verdad que todavía necesitamos escuchar. No todo lo que amenaza nuestra vida llega sin relación con nuestras decisiones. A veces sufrimos por vivir en un mundo quebrantado. Otras veces enfrentamos consecuencias de elecciones equivocadas. Pero incluso cuando nosotros mismos hemos abierto una puerta al problema, Dios no deja de llamarnos. El pueblo comenzó a tener miedo. El enemigo avanzaba, las noticias eran cada vez peores. La amenaza parecía inevitable y comenzaron las preguntas que también aparecen en nuestra mente cuando las cosas se complican. ¿Dios se olvidó de mí? ¿Todavía me ve? ¿Por qué permite que eso esté ocurriendo? Es precisamente en ese escenario donde surge el mensaje de Isaías 40. Dios habla a un pueblo cansado, asustado y rodeado de amenazas. Y no comienza explicando cada detalle del problema. Les dice que levanten los ojos, que miren más alto que Babilonia, más alto que sus ejércitos, más alto que aquello que les estaba robando la paz. Porque cuando solamente miras al enemigo, el enemigo parece enorme. Cuando solamente observas tu enfermedad, tu deuda, tu crisis familiar o aquello que no puedes controlar, el miedo comienza a ocupar todo el corazón. Pero cuando levantas los ojos hacia Dios, la perspectiva cambia. El problema sigue existiendo, pero deja de ocupar el lugar que solamente le corresponde al Señor. Y quizás eso es exactamente lo que necesitas hacer hoy. Antes de seguir mirando aquello que amenaza tu paz, levanta tus ojos. Porque el Dios que sostiene el universo no ha perdido de vista tu vida. Levanta los ojos. Eso fue lo que Dios dijo a un pueblo que ya no podía ver más allá de su miedo. Israel miraba a Babilonia y veía soldados, armas y peligro. Pero Dios les pidió mirar más alto porque mientras ellos contaban enemigos, Él seguía gobernando el cielo. Mirad quién creó estas cosas. Dios conoce cada estrella y las llama por nombre. Ninguna escapa de su mirada.
Entonces, piensa por un momento, si Dios conoce aquello que está a millones de kilómetros, ¿cómo no va a conocer lo que ocurre dentro de tu corazón? Él sabe lo que estás enfrentando. Conoce la deuda que no sabes cómo pagar, conoce la enfermedad que te preocupa, conoce la tensión dentro de tu hogar, conoce al hijo que se ha alejado, conoce esas noches en las que tu cuerpo está cansado pero tu mente no puede descansar. Nada de eso está escondido para Él. El problema es que muchas veces vivimos mirando solamente hacia abajo. Si aparece una enfermedad, pensamos únicamente en el médico. Si falta dinero, pensamos únicamente en el banco. Si aparece una crisis emocional, buscamos inmediatamente una solución humana, y esas ayudas pueden ser necesarias. Dios puede utilizar médicos, profesionales, familiares y muchas otras herramientas, pero ninguna herramienta debe ocupar el lugar de Dios. Nuestra equivocación comienza cuando buscamos todas las puertas posibles y dejamos al Señor para el final. Cuando ya nada funciona, entonces oramos. Cuando todos nos han fallado, entonces recordamos que existe Dios, pero Él no quiere ser el último recurso de tu vida, quiere ser el primero. Antes de correr desesperadamente buscando respuestas, levanta tus ojos. Ahora, busca dirección en su palabra. Pon tu problema delante de Él y después actúa con sabiduría. Porque confiar en Dios no significa quedarse inmóvil. Significa avanzar sabiendo quién dirige tus pasos. Tal vez hoy tienes un enemigo delante de ti y quizá no lleva uniforme como los babilonios. Puede llamarse enfermedad, puede llamarse desempleo, puede llamarse miedo. Puede ser una adicción que llevas años intentando abandonar. Puede ser resentimiento, odio, alcohol, drogas o pornografía. Puede ser incluso una lucha que nadie conoce porque has aprendido a sonreír mientras por dentro estás perdiendo la batalla. Sea cual sea su nombre, Dios lo conoce. También conoce todas las veces que prometiste cambiar y volviste a caer. Conoce tus lágrimas. Conoce tu vergüenza, conoce aquello que todavía no has tenido valor de entregar. Pero Dios no te muestra tu debilidad para humillarte. Te invita a levantar los ojos para que recuerdes que tu lucha no es más grande que Él. No necesitas fingir que todo está bien. Necesitas reconocer que solo no puedes vencerlo todo. Y cuando el corazón finalmente entiende eso, comienza una verdadera transformación. Porque la fe empieza cuando dejamos de mirar únicamente nuestras fuerzas y comenzamos a confiar en las de Dios. Hay momentos en los que Dios permite que nuestras seguridades se derrumben para que descubramos dónde estaba realmente nuestra confianza. Mientras todo funciona, es fácil vivir mirando solamente lo visible. Trabajo, dinero, salud, planes, personas. Pero cuando algo de eso falla, el corazón queda expuesto. Entonces comprendemos que muchas de las cosas en las que descansábamos nunca pudieron sostener nuestra alma. Eso ocurrió también en una experiencia muy cercana al mensaje original. Un hombre pasó muchos años resistiéndose a entregar plenamente su vida a Cristo. Mientras se sentía fuerte y saludable, su mirada permanecía en lo terrenal. Pero cuando una enfermedad grave lo llevó a la cama, comenzó a mirar hacia arriba. Y allí encontró algo que durante años había ignorado su necesidad de Dios. Esto no significa que debamos llamar bueno al sufrimiento. El dolor sigue siendo dolor. Perder a alguien duele. Recibir un diagnóstico difícil duele. Quedarse sin trabajo duele. Ver caer nuestros planes duele. Pero Dios puede utilizar incluso aquello que nunca habríamos elegido para despertar un corazón que estaba dormido. Tal vez tú también llegaste a este momento porque algo se quebró. Quizá una pérdida te hizo pensar en la eternidad. Quizá una enfermedad te recordó que no eres invencible. Quizá una crisis económica te mostró lo frágil que era aquello en lo que habías puesto tu seguridad. No desperdicies ese llamado.
No necesitas esperar a perderlo todo para buscar a Dios. La Escritura insiste en la urgencia de responder hoy. Hoy puedes volver, hoy puedes arrepentirte, hoy puedes rendir aquello que has estado defendiendo durante años. Levanta tus ojos hacia Jesucristo. Tus enemigos pueden ser fuertes, pero no son soberanos. Tu problema puede intimidarte, pero no gobierna tu destino. Babilonia parecía enorme delante de Israel, pero seguía siendo pequeña delante del Dios que creó los cielos. Y esa verdad también es para ti. Tu enfermedad no es Dios. Tu miedo no es Dios. Tu pasado no es Dios. Tu adicción no es Dios. Ninguna de esas cosas merece gobernar tu corazón. Solo el Señor. Por eso la fe no consiste en negar la existencia del enemigo. Consiste en dejar de darle el lugar que pertenece a Dios. Cuando aprendes a mirar hacia arriba, comienzas a comprender que tu seguridad no está en controlar cada circunstancia, sino en permanecer cerca de Cristo. Allí empieza una vida diferente, no una vida sin luchas, sino una vida que ya no está gobernada por ellas. Cuando la mirada permanece solamente en esta tierra, el miedo crece con facilidad. Comenzamos a temer personas, circunstancias, amenazas e incluso cosas que no comprendemos. Pero quien ha puesto su confianza en Cristo no necesita vivir esclavizado por el temor. Esto no significa ignorar el mal ni tratarlo con ligereza. Significa recordar quién tiene la autoridad suprema. Hubo una ocasión en la que alguien encontró frente a un hotel objetos relacionados con prácticas de brujería. Las personas alrededor tenían miedo incluso de acercarse porque pensaban que aquello podía traerles una maldición. Ese temor mostraba algo más profundo. Cuando una persona no conoce verdaderamente a Dios, cualquier amenaza puede parecer invencible. La superstición comienza a gobernar. La oscuridad intimida. El corazón imagina poderes que parecen superiores a todo. Pero el creyente no vive bajo esa esclavitud. Nuestra seguridad no está en desafiar imprudentemente el mal, ni en creer que somos fuertes por nosotros mismos. Nuestra seguridad está en Cristo. Por eso, cuando aparece el temor, vuelve a levantar los ojos. No pongas tu confianza en amuletos. No vivas pendiente de supersticiones. No permitas que historias, amenazas o prácticas oscuras ocupen en tu corazón un lugar mayor que Dios. El Señor sigue siendo Señor, y ninguna fuerza creada está por encima de su autoridad. La verdadera victoria comienza cuando dejamos de alimentar el miedo y aprendemos a descansar en aquel que gobierna nuestra vida. Tal vez tu enemigo no sea algo visible. Quizá es una voz interior que todos los días te dice que nunca cambiarás. Quizá llevas tanto tiempo dominado por una adicción que ya aceptaste la mentira de que no existe salida. Quizá el temor se ha convertido en una prisión. Entonces escucha esto. Cristo no te llama a vivir huyendo. Te llama a venir a Él, a rendirte, a confiar, a dejar de pelear solamente con tus fuerzas. Porque cuanto más intentas vencer sin Dios, más evidente se vuelve nuestra fragilidad. Pero cuando el corazón se entrega a Cristo, comienza una nueva manera de enfrentar la vida. Ya no preguntas solamente ¿qué tan grande es mi enemigo? Comienzas a preguntarte ¿quién es el Dios en quien estoy confiando? Y esa pregunta cambia todo. No porque desaparezcan inmediatamente todas las dificultades, sino porque el miedo deja de ser tu Señor. Puedes caminar en obediencia, puedes tomar decisiones que antes evitabas, puedes abandonar aquello que te esclavizaba, puedes responder al llamado de Dios sin seguir esperando el momento perfecto. Si ya conoces la verdad, no continúes aplazando tu entrega. La fe verdadera no consiste únicamente en escuchar la palabra. Llega un momento en que hay que responder, y quizá ese momento para ti es ahora. Entregarse a Cristo no es una emoción pasajera, es una decisión.
Es reconocer que ya no quieres seguir viviendo gobernado por el miedo, el pecado o aquello que te mantiene lejos de Dios. Por eso el llamado a obedecer no puede aplazarse indefinidamente. Si has comprendido la palabra, si sabes que Dios te está llamando, entonces responde. El bautismo no es un simple acto externo, es una declaración pública de que quieres comenzar una vida nueva con Cristo, dejar atrás el dominio del pasado y caminar bajo su dirección. Tal vez tienes miedo de no poder mantenerte firme, miedo de volver a caer, miedo de lo que otros puedan pensar. Pero Dios nunca te pidió que dependieras de tus propias fuerzas. Isaías dice que quienes esperan en el Señor reciben nuevas fuerzas. Esa es la diferencia. No avanzas porque seas invencible. Avanzas porque has aprendido dónde encontrar fuerza cuando la tuya se termina. Dios utiliza una imagen poderosa, el águila. El águila no fue creada para permanecer en el suelo. Fue creada para extender sus alas y elevarse. Y hay personas que llevan años viviendo muy por debajo de aquello a lo que Dios las está llamando. Sueños destruidos, decisiones aplazadas, heridas que nunca entregaron, pecados que siguen escondiendo. No porque Dios haya dejado de llamarlas, sino porque todavía no han aprendido a confiar plenamente en Él. Tus fuerzas humanas tienen límite. Puedes cansarte, puedes caer, puedes llegar al punto en que ya no sabes cómo continuar. Pero ahí no termina la historia. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es una promesa de ausencia de dificultades. Es una promesa de fuerza en medio de ellas. Correrás y habrá momentos de cansancio, pero Dios podrá sostenerte. Caminarás por caminos difíciles, pero no tendrás que recorrerlos solo. Y cuando caigas, no conviertas una caída en una vida entera lejos de Dios. Levántate, arrepiéntete, vuelve a Cristo. Continúa, porque la verdadera victoria no consiste en nunca enfrentar una batalla. Consiste en no permitir que la batalla te aparte del Señor. Tal vez llevas años luchando con algo que parece más fuerte que tú. Entonces deja de prometer únicamente que mañana cambiarás. Entrégalo hoy, ponlo delante de Dios. Busca ayuda cuando sea necesaria. Rompe con aquello que alimenta tu esclavitud y comienza a caminar en obediencia. Tus enemigos pueden seguir existiendo, pero ya no tienen que decidir quién eres. En Cristo puedes comenzar de nuevo. Puedes levantar los ojos. Puedes extender las alas y puedes aprender a vivir sostenido por una fuerza que no nace de ti sino de Dios. Aprende a vivir sin miedo, no porque todos tus problemas hayan desaparecido, sino porque has descubierto que tu vida está en manos de Dios. Tal vez hoy estás atravesando una situación que parece demasiado pesada, una enfermedad, una crisis familiar, una lucha secreta, una cadena que llevas demasiado tiempo intentando romper, pero no permitas que esa batalla defina tu futuro. Cristo sigue llamándote a levantarte, no a confiar en emociones pasajeras, no a repetir palabras sin cambiar, sino a rendirle verdaderamente tu vida. Porque hay cadenas que no se rompen solamente con fuerza de voluntad. Hay hábitos que necesitan arrepentimiento. Hay heridas que necesitan ser llevadas delante de Dios. Hay decisiones que deben tomarse con firmeza y hay caminos que debes abandonar si realmente quieres caminar en libertad. La gracia de Dios no es una excusa para continuar igual, es poder para comenzar de nuevo. Por eso no basta con decir quiero cambiar. Debes acercarte a Cristo, debes rendirte. Debes permitir que su palabra confronte aquello que llevas años justificando. Quizá has pedido muchas veces ser libre, pero sigues alimentando aquello que te esclaviza. Entonces la obediencia también forma parte de la respuesta. Corta con lo que te hace caer. Aléjate de lo que fortalece tu pecado. Busca ayuda cuando la necesites. Y vuelve cada día a Dios. Isaías
no prometió que quienes esperan en el Señor nunca enfrentarían cansancio. Prometió nuevas fuerzas. Eso significa que habrá momentos en los que sentirás debilidad, pero no tendrás que permanecer derrotado. Puedes levantarte otra vez, puedes volver a orar, puedes volver a obedecer, puedes volver a confiar. Y si hoy estás viviendo una batalla terrible, recuerda esto. El enemigo puede tocar tus circunstancias, pero no tiene derecho a gobernar un corazón que se ha rendido a Cristo. Tu pasado no tiene la última palabra. Tu caída no tiene la última palabra. Tu adicción no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Pero debes responder a su llamado. No mañana, no cuando todo esté resuelto. Hoy, porque la verdadera libertad comienza cuando dejas de esconderte y dices: Señor, ya no quiero seguir viviendo lejos de ti. Te entrego lo que soy. Dirige mi vida. Eso es levantar los ojos. Eso es dejar de vivir dominado por el miedo. Eso es comenzar a caminar bajo las alas del Altísimo. Hay una decisión que nadie puede tomar por ti. Puedes escuchar la palabra, puedes reconocer que necesitas cambiar, puedes sentir que Dios está hablando a tu corazón, pero finalmente tienes que responder. Dios no te llama solamente a admirar sus promesas, te llama a confiar en Él, a entregarle aquello que todavía reservas para ti, a dejar de vivir dividido entre lo que sabes que es correcto y aquello que sigues haciendo. Quizá tu mayor enemigo no está fuera y está dentro. Es ese orgullo que no quiere rendirse, ese pecado que sigues justificando, ese temor que siempre encuentra una razón para posponer tu decisión. Pero mientras continúas aplazando la obediencia, sigues viviendo debajo de aquello que Dios quiere ayudarte a vencer. No esperes sentirte completamente preparado. La fe no comienza cuando desaparecen todas las dudas. Comienza cuando decides caminar con Dios a pesar de ellas. Isaías presenta una promesa: para quienes esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Eso significa que no necesitas saber hoy cómo enfrentarás cada batalla de mañana. Necesitas aprender a depender de Dios hoy, un día a la vez, una decisión a la vez, una oración a la vez, una obediencia a la vez. Y mientras caminas con Cristo descubrirás que Él puede sostenerte mucho más de lo que imaginabas. Tal vez hasta ahora has vivido mirando hacia abajo, mirando tus derrotas, mirando lo que perdiste, mirando aquello que otros hicieron contra ti. Pero Dios sigue diciendo: levanta tus ojos. No permitas que tu historia termine definida por aquello que te hirió. No permitas que una caída se convierta en tu identidad. No permitas que el miedo decida el rumbo de tu vida. Tú puedes comenzar nuevamente con Cristo. Puedes caminar testificando de su gracia. Puedes aprender a vivir con una esperanza que no depende de las circunstancias. Y puedes llegar al final de tus días sabiendo que tu vida estuvo en las manos correctas. Eso es lo que Dios quiere producir en ti. No solamente sacarte de una crisis, sino transformar tu manera de vivir. Que cuando lleguen nuevos enemigos no vuelvas inmediatamente al miedo. Que cuando aparezcan problemas tu primera reacción sea buscar al Señor. Que cuando tus fuerzas disminuyan, recuerdes dónde renovarlas, y que cuando Dios te llame a obedecer ya no respondas después, sino aquí estoy, Señor, porque quizás el enemigo más peligroso de tu vida no sea aquello que viene contra ti, quizás sea todo aquello que todavía te impide entregarte completamente a Dios, y ese enemigo también debe caer. Hoy la pregunta no es cuántos enemigos tienes. La pregunta es dónde has puesto tu confianza. Puedes seguir mirando tus problemas hasta sentirte derrotado, o puedes levantar los ojos y recordar quién es tu Dios. Tal vez llegaste hasta aquí cansado. Has luchado mucho, has prometido cambiar, has intentado avanzar y has vuelto a caer. Pero Cristo todavía te llama
no para condenarte, sino para recibirte, perdonarte y comenzar una obra nueva en tu vida. Entrégale aquello que te domina, tu miedo, tu pecado, tu resentimiento, tu ansiedad, esa lucha que nadie conoce. No necesitas seguir cargándola solo. Dile al Señor desde lo profundo de tu corazón: quiero confiar en ti, quiero vivir bajo tu dirección. Dame fuerzas para obedecer cuando las mías se terminen. Porque esa es la promesa de Isaías. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No significa que nunca habrá lágrimas. Significa que las lágrimas no podrán destruir tu esperanza. No significa que nunca habrá enemigos. Significa que tus enemigos ya no gobernarán tu corazón. Caminarás porque Dios te sostiene. Te levantarás porque su gracia sigue siendo suficiente. Y cuando vuelvas a sentir miedo, recuerda dónde debes mirar. No hacia Babilonia. No hacia aquello que amenaza destruirte. Levanta los ojos hacia Cristo. Allí está tu esperanza. Hoy puedes dejar de huir. Puedes arrepentirte. Puedes volver a Dios. Puedes tomar esa decisión que llevas tanto tiempo aplazando. Y si ya perteneces a Cristo, renueva hoy tu entrega. No permitas que el cansancio apague tu fe. Ora nuevamente, abre su palabra, obedece nuevamente, porque todavía hay camino delante de ti. Todavía puedes levantarte, todavía puedes vivir para Dios. Y mientras permanezcas cerca de Él, ninguna batalla tendrá autoridad para separar tu corazón de su amor. Levanta tus ojos, confía, camina, y deja que Dios sea más grande en tu corazón que todos los enemigos de tu vida.